Clave roja. ¿Qué son las claves obstétricas? Las claves obstétricas son un sistema de roles y funciones que permiten la comunicación efectiva y el trabajo coordinado. Están conformados por profesionales de salud capacitados. Las recomendaciones son la implementación del sistema de alerta temprana en la obstetricia, el desarrollo de protocolos y listas de chequeo, disponer de kits de emergencia obstétrica, usar estrategias de comunicación efectiva, crisis y simulacros. Se han seleccionado 3 claves: clave roja, azul y amarilla. La clave roja, manejos de hemorragias, manejo de hipertensivos severos, obstétricos. Clave amarilla. La clave roja, ¿qué es la clave roja? Es el manejo de las hemorragias obstétricas en los que se establecen el primero y segundo y tercer nivel de atención. La organización del equipo está el coordinador, que debe ser un profesional de salud que está capacitado a las claves obstétricas. Las funciones son organización del equipo y verificar continuamente las funciones de los asistentes y circulante. Determinar la información de los signos vitales y score mamá en el grado del choque en el que se encuentra la paciente y su evolución. Buscar la causa de la hemorragia e iniciar el tratamiento. Tomar la decisión del traslado o asumir el caso de acuerdo a las causas de capacidad resolutiva de la salud del paciente. Las funciones: ordenar la administración de fluidos, hemocomponentes según la disponibilidad y medicamentos, evacuar la vejiga previa antisepsia y colocar el catéter urinario para la medicación estratégica. Asistente 1. Sus funciones son explicar brevemente el procedimiento a seguir y brindar confianza al paciente, verificar la permeabilidad de la vía, tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y monitorización. Las funciones son reevaluar el estado de choque luego de la infusión de líquidos y formar al coordinador. Asistente 2. Profesional de la salud que se encuentra identificado y capacitado en claves obstétricas. Se colocará a un lado de la paciente y realizará las siguientes funciones: abrir el kit rojo, garantizar el acceso de 2 vías venosas con catéter número 16 o 18 en cada brazo. Tomar muestras sanguíneas en los 3 tubos, tapa roja, lila y celeste. Los tubos sin aditivos se utilizan en la recolección y almacenamiento de sangre para bioquímica. El tubo con citrato de sodio se utiliza para las pruebas de coagulación. El aditivo ETA actúa como un potente anticoagulante al unirse al calcio de la sangre. El asistente 2 también debe administrar líquidos hemocomponentes según disponibilidad y medicamentos. Debe colaborar con dicho coordinador en la realización de procedimientos y debe realizar la prueba conocida como es la prueba al pie de la cama del paciente, que rápidamente permite conocer el funcionamiento de los factores de coagulación que normalmente ocurren entre 5 y 10 minutos. Circulante, profesional de la salud que se encuentre identificado y capacitado en claves obstétricas, realizará las siguientes funciones: activará el servicio de laboratorio y medicina transfusional según disponibilidad, marcará los tubos de las muestras sanguíneas y realizar órdenes de laboratorio. Además, garantizará que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el procesamiento. Llamará a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo y asistirá al coordinador del equipo en un procedimiento. Establecerá contacto con la familia de la paciente para mantenerla informada. Activará la red para transferencias si el establecimiento de salud no tiene la capacidad resolutiva del caso. Se debe llenar el formulario 053 para transferencia si el caso lo amerita. Las etiologías más comunes pueden ser recordadas mediante la aplicación de los 4 T's: tono, trauma, tejido y trombina. Otras etiologías incluyen inversión uterina, ruptura y placentación anormal. Atonía uterina. Si el útero no está invertido, los próximos pasos irán dirigidos al manejo y evaluación del útero a través de iniciar un masaje uterino o compresión bimanual permanente. Con la aplicación de guantes estériles en el puño de una mano se coloca en la vagina presionando la cara anterior del útero. Con la otra mano se va a comprimir a través del abdomen de la cara posterior del útero y si a su vez se requiere la administración de uterotónico. Antes de la aplicación de los medicamentos es importante tomar en cuenta los días correctos.
paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, verificar la fecha de caducidad, acción correcta del medicamento, educar al paciente sobre posibles efectos, el registro en la hoja de Cardex y posibles efectos que pueden. La oxitocina es un uterotónico de primera elección. Sus indicaciones están dadas después del parto, como prevención y tratamiento de atonía uterina y hemorragia posparto. Dentro de las reacciones adversas de efectos secundarios se presenta la más importante, que es la hipertonicidad en el útero, espasmos, contracción tetánica y ruptura uterina. Contraindicaciones de la oxitocina: obstrucción mecánica del parto, sufrimiento fetal, contracciones uterinas hipotónicas. Cuidados de enfermería: valoración de tonicidad del útero, valoración de logios hemáticos, valoración y monitorización de signos vitales, y no se administra en caso de inercia uterina. El misoprostol. Las indicaciones son inducción del parto a término, especialmente en cuello uterino inmaduro, maduración cervical. Los efectos adversos son escalofrío, náuseas, vómitos, diarrea y mareos, con excepción del escalofrío. Las contraindicaciones son el prolapso de cordón, situación transversal, placenta previa central total, basa previa, cirugía previa de fondo uterino, más de una cesárea previa, embarazo gemelar con el primer feto en transversal. Los cuidados de enfermería son: no debemos continuar con la administración de 9 dosis de misoprostol si hay actividad uterina, es decir, 3 contracciones en 10 minutos, y se debe monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, la actividad uterina y los signos vitales de la gestante. Metilergonobina. Esta se aplica en caso de que no hubiese evidencia de preeclampsia. Las indicaciones estándares en atonía uterina, alumbramiento dirigido, hemorragias obstétricas, hemorragia tardía de parto, abortos iniciales o incompletos. Efectos adversos: calambres uterinos, diarrea, cefalea, vértigo o bradicardia. Contraindicaciones: en caso de crisis convulsivas, dolor en tórax, dificultad respiratoria, mareos y taquicardia. Los cuidados de enfermería son: no se deben administrar en presentación de nalgas hasta después del nacimiento del niño. En caso de partos múltiples, administrar después del nacimiento del último niño. Solución salina. Las indicaciones están dadas en caso de hipovolemia, deshidratación acompañada con pérdidas salinas, y es utilizada en vehículos para la administración de medicamentos. Los efectos adversos que puede presentar es la hiperhidratación, hipercloremia, cirrosis metabólica o edema. Contraindicaciones: en estados de hipernatremia, hipercloremia o estados de hiperhidratación. Los cuidados de enfermería son: se debe administrar cualquier solución con diferente concentración, valorando siempre la sobrecarga hídrica. Trauma. El primer paso a seguir es realizar una inspección visual de la cavidad. 2. Aplicar una presión. 3. Realizar reparo de lesiones. Y 4. Si no hay resultados después de la intervención, se debe transmitir. En caso de una inversión uterina, no se debe colocar uterotónicos, no se debe intentar remover la placenta y se debe transferir a una unidad de mayor complejidad. 3D. Tejido retención placentaria. Si hay evidencia de tejido retenido, se debe explorar manualmente de manera cuidadosa, o se debe aplicar el raspado. Este se utiliza para eliminar los restos de la placenta después de la eliminación manual. Este método se utiliza para raspar los desechos del útero en el caso de una placenta. 4T. Coagulopatía. Administrar ácido tranexámico a dosis de 1 gramo intravenoso. Está indicada en hemorragia posparto secundaria, traumatismo del canal de parto, sospecha de trastorno de coagulación por historia clínica y en hemorragia posparto que no se da el manejo inicial de uterotónicos. Está contraindicada en historia de trombosis arterial o venosa, deterioro renal severo e historia de convulsiones. Como efectos adversos del ácido tranexámico tenemos náuseas, vómito, mareos en caso de inyección intravenosa rápida. Como cuidados de enfermería, no debemos administrar mezclado con soluciones para infusión que contengan penicilina.
El ácido tranexámico no debe ser administrado en pacientes con una historia de convulsión. Los pacientes con una tendencia trombótica pronunciada no debe ser tratado con ácido tranexámico, excepto que se administre simultáneamente con un anticoagulante. Tener en cuenta los días correctos y vigilar los signos vitales. En caso de hemorragia que no se dé con ningún útero tónico, colocar balón de compresión uterino previa administración de antibiótico profiláctico. Del grado de shock, esta se divide en pérdida de volumen en porcentaje y ml en mujer de 50 a 70 kilogramos, en nivel de conciencia o sensorio, perfusión, frecuencia cardíaca o pulso, presión arterial sistólica, grado de shock o de choque y cristaloides a infundir en la primera hora. Depende del ml de sangre que pierda la mujer, se va a ver afectado a los puntos anteriormente mencionados y de esa manera también sabremos cuánto cristaloide infundir en la primera hora. Índice de choque. Para calcular el índice de choque se debe utilizar la fórmula frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica. Si el índice es mayor a 1, se debe iniciar transfusión inmediata de 2 unidades de sangre sin cruzar o negativo. Si no está disponible, se puede usar O positivo y solicitar las unidades adicionales cruzadas. Si se transfunde 6 unidades o más de glóbulos rojos, se debe mantener la relación 1:1:1 por cada unidad de glóbulos rojos. Se debe administrar 1 unidad de plasma y 1 unidad de plaquetas. Pictograma para la estimulación visual de las hemorragias obstétricas. La cuantificación del sangrado sigue siendo un reto clínico y muchas veces depende básicamente de la estimulación visual del personal de salud. Es por eso que las pérdidas sanguíneas en las hemorragias obstétricas son subestimadas. Por eso se necesita implementar en los establecimientos de salud herramientas que permitan mejorar la capacidad para estimar el sangrado. Una herramienta muy válida son los pictogramas. Clave azul. La clave azul forma parte de una estrategia que busca disminuir la mortalidad materna producida por la enfermedad hipertensiva del embarazo, mediante la estandarización de procedimientos en el manejo inmediato. Medios de diagnóstico en preeclampsia. Elevación de la presión arterial 140/90 y menos de 160/110 en gestante a partir de 20 semanas de gestación. Proteinuria 300 miligramos y 3 gramos por litro en orina de 24 horas. Albumina cuantitativa 1 positivo en orina. Se ha desestimado como criterio diagnóstico los edemas persistentes de extremidades o cara después de 12 horas de reposo en cama. Preparación y administración de sulfato de magnesio en preeclampsia. Impregnación: 20 ml de sulfato de magnesio al 20% más 80 ml de solución isotónica, pasar a 300 ml hora en bomba de infusión o 100 gotas por minuto en equipo de venoclisis en 20 minutos. Mantenimiento: 50 ml de sulfato de magnesio al 20% más 450 ml de solución isotónica, pasar a 50 ml hora en bomba de infusión o 17 gotas por minuto con equipo de venoclisis. Criterios diagnósticos en eclampsia. Convulsiones tónico-clónicas en una paciente con hipertensión inducida por el embarazo. Las convulsiones no se relacionan directamente con el nivel de hipertensión. La eclampsia puede ocurrir anteparto, intraparto y posparto. ¿Cómo? Preparación y administración de sulfato de magnesio en eclampsia. Impregnación: 30 ml de sulfato de magnesio al 20% más 70 ml de solución isotónica, pasar a 300 ml hora en bombas de infusión o 100 gotas por minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos. Mantenimiento: 100 ml de sulfato de magnesio al 20% más 400 ml de solución isotónica, pasar a 50 ml hora en bombas de infusión o 17 gotas por minuto con equipo de venoclisis. Funciones del coordinador.
El coordinador se encuentra ubicado a la altura del útero. Activa código azul y da directrices al equipo. Evaluación diagnóstica y ordena las aplicaciones de los medicamentos necesarios. Toma la decisión temprana de remisión o de asumir el caso de acuerdo al nivel de atención. Definir lugar de referencia y comunicar. Evalúa continuamente estado de conciencia y examen clínico. Verifica continuamente que los asistentes cumplan con sus funciones. Habla con familiares sobre la severidad del caso y conducta a tomar. Asistente 1. Ubicado en la cabecera del paciente. Anota los eventos. Reevalúa estado de conciencia y alteración del sistema nervioso central. Monitorea funciones vitales, frecuencia respiratoria, reflejos osteotendinosos y diuresis oral. Evalúa posibles signos, síntomas de intoxicación por sulfato de magnesio. Colabora con el coordinador en la realización de procedimientos. Mantiene vía aérea permeable. Hiperextensión de cabeza, tubo de Mayo número 4, aspiración de secreciones. Realiza las órdenes del laboratorio. Asistente 2. Ubicado a un lado del paciente. Toma presión arterial y pulso. Alcanza kits de código azul y otros materiales necesarios. Colocar 2 vías endovenosas, número 14 o 16. Tome muestras sanguíneas. Vía 1, solución isotónica. Vía 2, uso de sulfato de magnesio según indicaciones de coordinador. Si la presión arterial es mayor o igual a 160/110 milímetros de mercurio, administrar antihipertensivos según indique el coordinador. Administración de oxígeno en caso de ser necesario. Colocar sonda Foley número 14 o 16 con bolsa colectora. Registrar medicamentos administrados. Alista kits de código azul y otros materiales que sean necesarios y llevarlos durante el transporte. Prepara a la paciente para cirugía si el caso lo merece. Marca los tubos de muestras sanguíneas. Garantiza que sean recogidas, lleguen al laboratorio y se inicie el procesamiento. Llama a más gente según lo disponga el coordinador. Asiste en lo que el coordinador y enfermería requiera. Establece contacto con la familia según lo defina el coordinador. Clave amarilla. La obstétrica se utilizará en todo caso de sepsis severa o shock séptico durante el embarazo, parto y puerperio. También en caso de aborto con antecedentes de maniobras abortivas y en puérperas con infecciones generalizadas. Organización del equipo. Coordinador, profesional de salud encargado en liderar al grupo, organiza el equipo y verifica las funciones, clasifica el grado de severidad del compromiso de la gestante. También ayuda a buscar la causa si la paciente estuviese hospitalizada, inicia con el análisis de la historia clínica y revisión de exámenes, evacúa la vejiga previa a antisepsia y coloca catéter urinario. También ordena la aplicación de los antibióticos y brinda información a familiares. Asistente 1. Profesional de salud se colocará en la cabecera de la paciente, explica a la paciente los procedimientos a seguir, permeabiliza las vías aéreas, suministra oxígeno, toma signos vitales y monitoriza eliminación urinaria y calcula score mama, registra eventos con tiempos en la historia clínica, evalúa el estado de choque luego de la administración de medicamentos, colabora con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos y ayuda a cubrir a la paciente para evitar hipotermia. Asistente 2. Profesional de salud que se encuentre identificado y capacitado en claves obstétricas. Se coloca a un lado de la paciente y realizará las siguientes funciones. 1. Abrir el kit amarillo. 2. Garantizar el acceso de 2 vías venosas con catéter número 16 a 18, una en cada brazo. 3. Tomar muestras sanguíneas en los 3 tubos, tapa roja, lila o celeste y tomar muestras para cultivos según disponibilidad. 4. Realizar gasometrías según disponibilidad. 5. Realizar las órdenes de laboratorio e imagen de acuerdo al criterio del cuadro infeccioso y según disponibilidad. 6. Aplicar líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador del equipo. 7. Colaborar con el coordinador del equipo en la realización de procedimientos.
Circulante, profesional de salud que se encuentre identificado y capacitado para realizar las siguientes funciones. 1. Marcar los tubos de las muestras sanguíneas y de cultivos. 2. Garantizar que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el procesamiento. 3. Garantizar que los profesionales de imagen del establecimiento de salud acudan para la realización de exámenes al lado de la cama según disponibilidad. 4. Llamar a más personal de acuerdo al requerimiento del coordinador del equipo. 5. Asistir al coordinador del equipo en un procedimiento. 6. Establecer contacto con la familia del paciente para mantenerla informada y la información la define el coordinador del equipo. 7. Activar la red para realizar transferencia si el caso lo amerita. 8. Llenar el formulario 053 para transferencia si el caso lo amerita. Protocolo de manejo clave amarilla. Identifique sepsis o shock séptico. Si presenta 2 o más signos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, temperatura mayor a 38 o menor a 36, frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos, frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto. Luego se procede a activar la clave amarilla. Abrir el kit de clave amarilla. Se realiza examen físico completo. Se monitoriza los signos vitales permanentemente cada 15 minutos. Se inicia medidas de estabilización, vía aérea permeable, saturación de oxígeno mayor a 90%, solución salina al 0.9%, 30 ml por kilogramo de inicio. Si continúa hipotensión, iniciar con dopamina. Solicite exámenes complementarios de laboratorio e imagen. Luego se monitoriza el cumplimiento de las metas de reanimación, presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, gasto urinario mayor o igual a 0.5 ml por kilogramo por hora, saturación venosa central mixta mayor a 65%, presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, lactato sérico menor a 2 mol. Administración de antibióticos. Iniciar administración de antibiótico de amplio espectro en la primera hora de atención sin que la obtención de los cultivos retrase su administración. Esquema básico de medicamentos del kit amarillo. Penicilina 5 millones intravenoso cada 4 horas, más metronidazol 500 miligramos intravenoso cada 8 horas, más gentamicina 80 miligramos intravenoso cada 8 horas. Escala obstétrica de sepsis. Esta escala identifica el riesgo de sepsis en el embarazo. Una suma de mayor o igual a 6 implica alto riesgo de mortalidad y la paciente requiere transferencia a una unidad de cuidados intensivos.